Bien, buenos días. En esta ocasión les voy a traer una pequeña poesía. Es sobre una niña que no veía, pero sí podía ver la luz de Dios. Dice: qué ciego es el mundo, madre. Qué ciegos los hombres son. Piensan, madre, que no existe más luz que la luz del sol. Cuando cruzo los paseos, cuando por las calles voy, toda la gente me miran y me tienen compasión. Y oigo que hombres y mujeres me dicen a media voz: pobre ciega, que no ve la luz del sol. Ellos ven lo que yo no veo, no ven lo que veo yo. Ellos ven la luz del mundo, pero yo veo la luz de Dios. Cristo es mi luz, es el día cuyo brillante arrebol no se apaga por las noches con el sombrío crespón. Yo veo la luz divina y su eterno resplandor. Por eso el mundo no hiere con eso mi corazón. Y siempre que la gente murmuren, pobre ciega, no, pobre ciega digo yo, pobres ciegos que no ven más luz que la luz del sol. Amén. Buenos días a todos, feliz sábado, Dios les bendiga, gracias por estar en la casa del Señor. Si hay algún enfermero o alguna enfermera, por favor, tener allí la camilla. Creo que nuestra hermana Nelly es enfermera para los primeros auxilios. Estoy un poco nerviosa, entonces vamos a abrir nuestra palabra de Dios en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me gustaría, el profeta Isaías escribió 66, escribió un libro que tenía 66 capítulos. Me gustaría saber si ustedes conocían la historia del profeta Isaías antes de encontrarse con el Señor. Isaías era un hombre, era un profeta que fue llamado a Dios, pero él siempre estaba criticando a todo el mundo y decía: ay de las personas que dicen esto, ay de las personas que dicen lo otro. Pero vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, del 1 al 7, dice la palabra de Dios. Dice: ¿quién era el profeta Isaías? Dice: en visión y llamamiento, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, y que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que estamos bien delante de Dios. Y cuando nosotros pensamos que realmente estamos delante de Dios bien, es porque el Espíritu Santo no está cerca de nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace arrepentir de pecado, de justicia y de juicio. Y el profeta Isaías pensaba que estaba bien, pero aquí en el versículo 6 dice algo, en el versículo 5 dice: ay de mí
que soy muerto y siendo hombre inmundo de labios. Y luego vuelve a decir, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y luego nos tenemos que hacer una pregunta, ¿por qué el ángel tocó su boca? Porque Isaías estaba siempre criticando y diciendo cosas aquí, cosas allá. Yo también era como Isaías. Yo siempre estaba criticando, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no hay más bautismo? ¿Qué pasa con la gente? Hasta que un día el Señor me amonestó y me dice, la iglesia no crece porque los miembros de la iglesia están dormidos y tú eres llamada para despertar a las personas que están fuera. No es el pastor, no es el diácono, no es el anciano. Eres tú al quien yo he llamado para que tú vayas a hacer ese trabajo fuera. Y yo me pasaba criticando, ¿y por qué no hay? ¿Y por qué pasa? Luego me sentaba en la banca y decía en mi mente, este sermón no me gusta, este hermano no me gusta, ¿por qué dice estas cosas? Pero muchas veces actuamos así. ¿Cuántas veces no hemos actuado así? En nuestra mente, en nuestro corazón, y señalamos al uno y señalamos al otro. Y hay un versículo, bueno, versículo no, he encontrado en el comentario bíblico adventista y dice que la experiencia que Isaías presentaba en los últimos días, dice, mientras el profeta Isaías contemplaba la gloria del Señor, quedó asombrado y abrumado por el sentimiento de su propia debilidad e indignidad y exclamó, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice el comentario bíblico adventista, Isaías había condenado los pecados de otros. ¿Será que nosotros estamos listos para condenar los pecados de los otros? ¿Será que Dios nos ha dado el poder para que juzguemos y le digamos a las demás personas los pecados que tienen? ¿Será que Dios te ha dejado a ti y a mí para ser el juez de cada una de los hermanos? Siempre hay un momento en que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y fue cuando el profeta Isaías se encontró con Dios y dice que Isaías había condenado los pecados de otros, pero ahora se vio a sí mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado contra ellos. En su culto a Dios se había contentado con una tina ceremonia fría y sin vida. No se había dado cuenta de esto hasta que recibió la visión del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos pensamos que estamos bien delante de Dios y creemos que realmente porque venimos a la iglesia, porque guardamos el sábado, porque damos el diezmo, pensamos que ya estamos bien delante del Señor? Y resulta que si nosotros no tenemos una relación con el Señor, nosotros no vamos a poder ser transformados, no vamos a poder ser cambiados. Yo no estoy diciendo que tú no dejes el diezmo ni que no vengas los sábados. Te estoy diciendo que nosotros tenemos que ser transformados, nosotros tenemos que ser limpiados, cambiados. Y el Señor a mí me ha amonestado porque yo pensaba que yo estaba bien, porque venía. Pero si somos adventistas del séptimo día, 7-11, del séptimo día a las 11 de la mañana, o realmente somos cristianos toda la semana cuando nadie nos ve. Bueno, esta es otra historia que está en Mateo 17, 14 al 21. Y esta historia creo que ya todos la conocen, ¿no? Que es el endemoniado que era sordo y mudo. Son dos historias totalmente diferentes, pero esta historia incluye el deseo de toda la gente, que empieza desde el capítulo 46 al capítulo 48. Y es cuando Cristo subió al monte de la transfiguración. Y me gustaría hacerles una pregunta, si se acuerdan, claro. ¿Cuáles fueron los 3 discípulos que subieron con Cristo al monte de la transfiguración? Muy bien, Valentín. Santiago, Juan y Pedro. Pues dice el deseo de toda la gente que esto creó un conflicto entre los discípulos, porque él había escogido a esto. ¿Será que nosotros también nos sentimos muchas veces así?
con envidia, celos, contienda, discutimos, peleamos. El diablo nos tiene enredados, peleando y perdiendo el tiempo, discutiendo, señalando, criticando. Mientras jugamos a la iglesia, Él no para. Él está haciendo su obra de destrucción y nosotros estamos entretenidos. Dice Apocalipsis capítulo 9 que Él tiene el adormecimiento de los escorpiones. ¿Será que estamos adormecidos o necesitamos ser despertados por Dios? Y esta historia me gusta porque Cristo en ese momento no estaba allí. Estaba en el monte de la transfiguración, pero Él llegó con los discípulos. Y cuando Él llegó con los discípulos se encontraban en esta escena, cuando el Padre le había traído a los discípulos a su Hijo para que fuera sanado. Y los discípulos no pudieron sacar el espíritu. ¿Ustedes saben por qué no pudieron sacar el espíritu? En la Biblia dice que fue por la fe, pero en el espíritu de profecía dice que ellos no pudieron sacar el espíritu porque ellos se la pasaron criticando toda la noche. ¿Por qué se los llevó a ellos tres? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué aquel sí? ¿Y por qué aquel no? Entonces muchas veces nos la pasamos criticando, diciendo cosas del uno, diciendo cosas del otro, y nuestras oraciones a veces no tienen poder. Si nosotros queremos que nuestras oraciones tengan poder, cuando nosotros nos pongamos de rodillas, nosotros tenemos que ser transformados con el poder del Espíritu Santo. Pero Dios es misericordioso y a pesar de toda su misericordia, también responde nuestras oraciones a pesar de que somos pecadores. Esta historia realmente es una historia fascinante donde Cristo viene y cuando Él viene, ellos estaban ahí, los fariseos estaban ahí, se estaban riendo de los discípulos porque no tenían poder. ¿Y cuál era el poder que tenían que tener? Expulsar el demonio, pues ellos no lo pudieron expulsar. Pero Cristo cuando vino a esa escena, Cristo vino y a pesar de que Él no sabía lo que estaba pasando, Él sabía realmente lo que pasó. Pero Él esperó un momento que el espíritu malo lo tumbara al suelo, dice el deseo de todas las gentes. Y cuando Él lo tumbó y lo revolcó, ellos pensaron que Él no podía sacar el demonio, igual que sus discípulos, y se reían. ¿Será que nosotros somos como este chico que somos mudos para hablar de la palabra de Dios? ¿Y será que somos sordos para escuchar la voz del Espíritu Santo? Aquí hay el deseo de todas las gentes, nos habla en las letras rojas y dice: y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. Imagínate. Dice, en vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se había estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas se habían emprendido en el conflicto de Satanás. Dice aquí algo muy importante, aquí nos da unas claves. Dice, a fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Dice, su fe debía ser fortalecida, 1, por la oración ferviente, 2, por el ayuno y la humillación del corazón, y despojarse del yo y ser henchidos del poder del Espíritu Santo. ¿Es para nosotros difícil despojarnos del yo? La verdad, como humanos, nosotros acarreamos esa naturaleza pecaminosa desde el Edén. Entonces nosotros necesitamos hacer este ejercicio, lo que dice aquí. En vez de estar en las redes sociales, a veces pasamos 5 horas en las redes sociales. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra del Señor? Pero tomamos el teléfono y llamamos a Pepito, a Sutanito, y ahí se nos va el tiempo y decimos, wow, qué montón de tiempo se me ha pasado. Y el Señor está ahí esperándonos a cada uno de nosotros para poder tener esa relación con Él. Y dice aquí en la parte roja, dice, consagrarse sin reservas a su obra. ¿Será que nosotros nos estamos consagrando sin reservas a la obra del Señor? ¿O el Señor realmente nos ha llamado para estar sentados hablando en el TikTok o en todas las redes sociales? Dios quiere que acojamos esas redes que tenemos y seamos pescadores de hombres.
Eso es lo que tenemos que hacer, dice el Señor. Te voy a llamar para que tú seas pescador de hombres. Y dice la segunda diapositiva, también habla del deseo de toda la gente. Dice las letras rojas, dice, disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados a manera de que él iba delante de ellos cuando entraron en Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad cuando estuviesen en el corazón, dispuestos a recibir su palabra. Muchas veces nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, en el trabajo, estamos en discusiones, en pleitos, y él me dice, tú tramaca, y yo le digo, títere fue. Y él me dice, este cochino marrano es. Y empieza la pelotera. Y tú me dices, y yo te dije, ¿por qué tú? ¿Por qué tal? Y ahí empezó la pelotera. Pero dice el Señor que tendríamos que hacer este ejercicio. Él esperó una hora a que ellos estuvieran tranquilos para poder escuchar la voz de Él. Porque cuando estamos en discusión en caliente, soltamos por la boca muchos misiles, muchos puñales, y salen heridas las personas. Y después, cuando nosotros las herimos, ya no hay marcha atrás. ¿Cómo se van a coger todas esas arrugas y se van a planchar? Cuando tú coges un billete y lo arrugas y tú lo tiras y lo vuelves a estirar, ya no va a ser el mismo. Así en nuestros corazones. Cuando alguien te habla mal, cuando alguien te critica, cuando alguien hiere tus sentimientos, tu corazón se arruga. Pero tenemos al médico de los médicos que tiene una aguja de amor y un hilo de misericordia para restaurar nuestras heridas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, ¿ya lo tienen? Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo, ¿ya lo tienen todos? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice, aquí dice las obras de la carne, ¿no? Y entonces he traído este árbol, no sé si se ve bien, ¿se ve? ¿No se ve bien? ¿Se ve? Y mira lo que dice, murmuraciones. Vamos a empezar por la primera, murmuraciones. ¿Cuántas veces no murmuramos de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestro jefe? Y también murmuramos de Dios. Cuando nos pasan cosas en nuestra vida, murmuramos de Dios. Así como hizo cuando estaban en Éxodo, Moisés tuvo que intervenir para que María y Aarón no fueran destruidos. Cuando María le dio esa lepra maligna, estaba criticando el ministerio de su hermano y el Señor estaba enfurecido y le hizo salir una lepra. Si en este momento Dios actuaría con nosotros como actuó con María en aquel tiempo, la primera que estaría llena de lepra sería yo. No sé si ustedes, pero yo creo que sí, porque yo soy pecadora. Nosotros murmuramos siempre. Y sobre todo contra Dios. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me mandas este problema? ¿Por qué tengo este problema de salud? Mira, mis hijos se han ido a las drogas. Mira qué enfermedad me ha venido. No tengo dinero para la comida ni para el arriendo. Murmuramos siempre. Estamos murmurando siempre. Y sobre todo murmuramos contra alguien, contra Dios. Habla del árbol, ¿no? Dice murmuraciones, disensiones, contiendas. ¡Wow! Las contiendas. Parece que no nos gustan, pero nos gustan. Aquel me dijo, este me dijo, peleó con el uno, peleó con el otro. Y cuando peleo con los hermanos, digo, ya no vuelvo más a la iglesia. Este hermano dijo esto de mí. Entonces, si yo lo veo que él entra por esta puerta, yo salgo por el techo. O si entra por esa puerta, yo salgo por la ventana, porque yo no lo quiero ver. ¿Y qué dice Primera de Juan? ¿Qué dice Primera de Juan? Capítulo 4, 20. Dice, si yo digo que amo a mi hermano y lo veo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? ¿Será que nosotros somos sinceros con el Señor cuando nos acercamos a Él? Bueno,
Dice, murmuraciones, contienda, disensiones, inmundicia, desorden, maldicencia, disensiones, envidias, contienda. Tenemos una gran cantidad de cosas en nuestro corazón, pero nosotros todas esas cosas tenemos que decirle a Dios que limpie nuestro corazón. Pero luego también tenemos en Gálatas 5 el otro lado de la moneda, ese árbol que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar a cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo quiere poner en cada uno de nosotros el amor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Será que somos mansos cuando tenemos problemas con los hermanos? ¿Será que humillamos nuestro corazón como hace Jesucristo? ¿Será que tengo orgullo en mi corazón y porque mi hermano me dijo esto, o mi esposo, o mi esposa, o mi hijo, será que lo podré perdonar? Eclesiastés 7, 19 al 22. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Muchas veces nosotros decimos, no, porque fulano dijo, no, porque sutano dijo, no, porque aquel y allá. Pero realmente nosotros también hemos hablado, hemos criticado, hemos señalado en algún momento. ¿Y qué son estos frutos? Los frutos de la carne. Aquí dice, no erréis en las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, del 33 al 34, dice, no erréis para que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros tenemos que tener algo diferente en nuestra boca. Dice Efesios 4, dice que ninguna palabra de maldición salga de nuestra boca. ¿Será que nosotros maldecimos? ¿Será que nosotros hablamos y sobre todo estamos siempre diciéndole, Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Será que entristecemos al Espíritu Santo? En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla muchas veces y te dice a ti o a mí, mira, haz la paz con tu hermano, haz la paz con tu hijo, haz la paz con tu esposa. Pero mientras que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de una persona, también está trabajando en el corazón de la otra. Y muchas veces no queremos dar el brazo a torcer. Imagínate que el Espíritu Santo está trabajando en más de 7,000 millones de personas en el mundo. Si todas esas personas son tan rebeldes como yo, el Espíritu Santo tiene una ardua trabajo, una ardua misión de estar trabajando en cada una de nuestras vidas. Algo que dice en el versículo 32, que decía, perdonar los unos a nosotros y sed benignos. La Reina Valera, en el capítulo 59 de Isaías, de 2 al 3, dice, confesión del pecado de Israel. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. El Señor en Isaías capítulo 1 nos dice, yo no quiero sacrificios ni becerro gordo. Yo lo que quiero es tu corazón. Eso es lo que yo quiero que me entregues. Quiero que me entregues tu corazón para ser limpiado. Nosotros necesitamos el corazón, entregarle el corazón a Dios para que Dios transforme nuestra vida, para que Dios nos limpie a cada uno de nosotros. Bueno, aquí hay 3 columnas y en la primera está Lucas, en la segunda está Mateo y en la tercera está Primera de Juan. Y en la primera dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Dice, perdonad y seréis perdonados. ¿Será que cuando nos hacen algo a nosotros perdonamos?
pero queremos que Dios nos perdone a cada uno de nosotros. Y luego dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo propio? ¿Será que nosotros miramos solamente los problemas de los demás, los errores de los demás, las inconveniencias de los demás y no miramos nuestras vidas? Cuando yo hago así para señalar, hay un dedo apuntando para allá y 4 dedos que me apuntan a mí. Entonces, cada vez que tú hagas así, acuérdate que tú también tienes algo en tu casa, tienes problemas y también tienes problemas de carácter como cada uno de nosotros. Pero ahí dice perdonad. Y luego, si nos vamos a Mateo, y todos nos sabemos el Padre Nuestro, y dice, Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será que nosotros perdonamos realmente a las personas? ¿Y queremos que Dios perdone nuestros pecados? ¿Tratamos a las personas de igual forma como Dios nos trata a cada uno de nosotros? Si nosotros siendo pecadores, Dios tiene paciencia, misericordia con cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a las personas que nos hacen daño? ¿Por qué somos tan tercos muchas veces y no queremos perdonar a las demás personas? Pero eso sí, Señor, perdóname mis faltas. Y dice el Señor, ¿por qué te tengo que perdonar a ti? Si tú no quieres perdonar al otro. Y acuérdense de aquella parábola que se fue a aquella persona y le dijo al Señor, no tengo dinero para pagarte, pero puedo trabajar y puedo hacer lo que tú quieras. Y él le dijo, no, tranquilo, yo te voy a perdonar y voy a saldar tu deuda. Tú no tienes que hacer nada. Pero eso sí, cuando vio a la otra persona le dijo, lo cogió por el cuello, lo estaba ahorcando. ¿Y qué pasó con él? ¿Cómo termina la historia? Todos lo sabemos, ¿no? Al final esa persona fue echada en la cárcel porque no quiso perdonar. ¿Será que nosotros somos rencorosos? Tenemos tantas cosas en nuestro corazón para no perdonar a las personas que están a nuestro lado o a las personas que nos han hecho daño. Dios quiere que hoy nosotros perdonemos. Les voy a contar un testimonio y yo les voy a contar una parte de la historia de mi vida. Yo fui una mujer maltratada durante un montón de tiempo y cuando me sentaba en la mesa a comer, yo tenía mucho miedo y no podía hablar. Y cuando pasaban en las noticias, ha matado una mujer por violencia de género, son tantas víctimas, yo no podía decir nada. Y esa persona que estaba a mi lado decía, se lo merece. Y yo tenía mucha rabia, mucho odio. Yo no quería perdonarlo a él por el daño que me hizo. Y le voy a contar esta historia para que ustedes vean. Una vez, caminando por el Eroski, abajo del Eroski, fui con una persona. Y cuando caminaba debajo del Eroski, vi a alguien que vivía debajo del Eroski. Y resulta que esa persona no la pude encontrar en ese día. Pero el Espíritu Santo empezó a insistirme para que pasara. Y no la encontraba, y no la encontraba, y no la encontraba. Un día el Espíritu Santo me hizo ir y esa persona estaba ahí. Y yo disipé desde el otro lado del río que él estaba ahí. Y yo lo que hice fue crucé el río y me acerqué. Pero cuando vi esa situación, yo decía, ¿quién puede vivir aquí en este siglo debajo del Eroski? Y me acerqué y le dije, hola, ¿cómo te llamas? Me dice, yo soy Ramón. Y yo le digo, ¿y tú qué haces aquí? Me dice, es que es una historia muy larga, pero te la voy a contar. Yo era una persona empresaria, tenía una vida bien, feliz, tenía un hijo, una esposa, tenía trabajadores y tenía una empresa. Y me dice, pero un día uno de mis empleados me dijo, Ramón, tengo que hablar contigo. Hay una persona que te está haciendo mal. Y él le dijo, ¿quién es esa persona? Y le dijo, es tu esposa. Y le dijo, ¿cómo así? No entiendo. Me dice, sí, tu esposa te la está pegando con otro. Y cuando él le dijo eso, esa persona se enloqueció, no sabía qué hacer. Cuando tú eres engañado por tu pareja, sientes rabia, sientes, no sé qué sientes muchas cosas. Entonces él lo que fue a su casa y esperó. Cogió y se fue a su casa y cuando pasó el tiempo, él se fue al trabajo como cada día y él se escondió. Cuando él llegó a
a entrar otra vez de nuevo a su casa pensando que él se había ido, la mujer entró a su amante, pero ella no sabía que Ramón no se había ido al trabajo. Ella no sabía que Ramón ya sabía que ella lo estaba engañando. Ella no sabía que Ramón estaba allí con rabia, con odio. ¿Y sabes qué? Cuando él entró, ya se los imaginan ustedes dónde estaba. Y Ramón, con esa rabia, con esa ira, cogió, apuntó y ella le dijo: por favor, Ramón, no. ¡Pah! Le voló la cabeza a la mujer. Y el amante estaba corriendo por allí y le pegó unos balazos y él terminó en la cárcel. ¿Qué pasó con la persona que le dijo a Ramón: tu mujer te la está pegando? Yo no quiero ser esa persona. Esa persona ha destruido la vida de Ramón. Esa persona, no sé, tampoco era cristiana. Dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver ese testimonio aquí? Sí tiene que ver. Porque si nosotros, siendo cristianos, nos comportamos peor que las personas que están fuera, a veces nosotros no disparamos con un gatillo, pero disparamos con otra cosa, con la lengua, con las malas acciones, con la envidia, con la contienda, con los celos. ¿Será que nosotros somos así como esas personas que están fuera y necesitamos de Dios? Nosotros a veces también estamos pensando que estamos en la casa de Dios como la moneda perdida, como las 10 vírgenes, y resulta que nosotros también estamos en las mismas condiciones. Nosotros necesitamos tener una experiencia, un encuentro personal con el Señor. Y cuando yo vi al Ramón que me dijo eso, me encontré con mi pasado. Y yo quería correr, pero no, el Espíritu Santo me hizo que, como él estaba vagabundo, maloliente, con unas ropas que no sé cuánto tiempo hacía que no se bañaba, borracho. Y yo, cuando él me dijo eso, el Espíritu Santo vi que me estaba libertando. Yo cogí y en vez de irme, yo lo abracé y le dije: tranquilo, hay alguien que te va a perdonar. O sea, Dios me estaba enfrentando con mis realidades. Yo no quería perdonar. ¿Será que nosotros queremos perdonar a las personas que nos hacen daño? ¿Será que nosotros tenemos un corazón que está con tanta resistencia para no perdonar? No, porque este me dijo, o nos justificamos. Bueno, yo lo perdono, pero cuando ponemos el pero nos estamos justificando y realmente no está el perdón de Dios ahí. No está el perdón de Dios ahí. Sigamos. Entonces aquí, cuando decimos: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero hay algo maravilloso, hay una promesa maravillosa en 1 de Juan 1:9. Dice: si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos, ¿será que si yo confieso a nuestro Padre Celestial que fulano sutano me hizo algo, Él no nos va a perdonar? ¿O será que yo siento resentimiento por las personas y no las quiero perdonar? Hay muchas cosas en nuestro corazón. Dios nos está hablando hoy. Si nosotros tenemos algo contra alguien, Señor, perdóname, pero necesito confesarle a Dios: Señor, yo siento algo, una rabia cuando esta persona me habla. Yo siento una lucha cuando esta persona me dice algo. Señor, necesitamos confesar cada parte de las cosas que nosotros necesitamos. Aquí hay algo muy importante. Dice, la confesión de Pedro está en Mateo 16. Mateo 16, hay 2 partes. Mateo capítulo 16, del 13 al 20 y del 21 al 28. Hay 2 partes importantes. Cuando Jesús le pregunta: ¿quiénes creen que yo soy? Y el uno le dice: tú eres Juan, tú eres Jeremías, tú eres profeta, le dicen todo. Y Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Cristo? Bien, Pedro, porque te lo ha confesado el Espíritu Santo, mi Padre que está en los cielos te lo ha confesado. O sea, ahí estaba siendo usado por el Espíritu Santo. Pero vemos el segundo bloque, cuando Cristo se quiere ir y le dice a los discípulos que ya se iba a ir. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, nada de esto te acontezca. ¿Y qué le dice Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo.
Nosotros a veces tenemos que tener cuidado porque podemos ser utilizados por el Espíritu Santo o también podemos ser utilizados por el enemigo. Muchas veces somos piedra de tropiezo. Necesitamos ser transformados. Y luego la última está en Mateo 26. Y Cristo le está diciendo a los discípulos, me tengo que ir. ¿Y qué le dice Pedro? Jesús, ¿qué le dice Pedro? Dice, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué le dice Cristo? Que cuando cante el gallo 3 veces, ¿qué va a pasar? Tú me vas a negar. Nosotros aquí vemos la primera columna, usados por el Espíritu Santo, usados por el enemigo o hablando por nuestra propia lengua. Entonces, hay que tener en cuenta por quién somos usados nosotros, en qué momento somos usados y cómo somos usados. Aquí hay algo muy importante en el camino a Cristo. Dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha más para que el alma sea renovada en santidad. Debe someterse antes a Dios. En la lucha más grande es contra nosotros mismos. A veces nosotros decimos, no, es que es el diablo el que me tiene enredado. Pero el diablo solo trae la tentación. Pero tú, si no espantas el pájaro de tu cabeza y el nido está allí vacío y lo dejas anidar, entonces ahí es cuando se produce el pecado. Aquí hay algo muy importante que está en el deseo de todas las gentes. Y dice en las letras rojas, dice, no debemos hacer de ello un asunto de comentario y crítica entre nosotros mismos, ni siquiera después que haya sido expuesto a la iglesia, nos es permitido repetir a otros. Muchas veces pasan cosas en la iglesia y ya se quedó todo ahí, pero hay una persona que no lo sabe y le hace así, tú sabes que fulano tal, le sacas el hígado, le sacas el riñón para contarle eso que está pasando. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros seamos transformados. La primera yo soy la primera pecadora. Y lo que dice aquí abajo, dice, nosotros mismos erramos. Dice, y necesitamos la compasión y el perdón de Cristo. Y Él nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que Él nos trate. Nosotros queremos que Cristo nos trate de una forma buena, pero nosotros a veces no queremos tratar a los demás con la misma forma. Y aquí hay algo en Judas capítulo, es el único capítulo que hay, Judas 1:9. Acuérdate de aquella época cuando Moisés fue usado por Dios durante todo el salir de Egipto y todas esas concurrencias que hicieron a través del desierto hasta llegar a Canaán, y le dijo a él, no, tú no vas a ir. Y siendo Moisés, dice la Biblia, un hombre manso, dice que el diablo se presentó cuando Cristo lo iba a desenterrar. Siendo Moisés quien era, siendo Moisés una persona usada por Dios y el diablo lo estaba reclamando para él, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar para nosotros? ¿Será que el diablo está diciendo, ella es cristiana pero miente, ella es cristiana pero roba, ella es cristiana pero critica, ella es cristiana pero mira lo que se pasa haciendo? Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Si Moisés, que era Moisés, el diablo lo estaba pidiendo y lo tenía en su lista, ¿será que nosotros estamos en la lista de Dios o estamos en la lista del enemigo? Aquí dice algo muy importante. Apocalipsis 3, 15 al 22. Apocalipsis 3, 15 al 22 dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien delante de la presencia de Dios y resulta que estamos desnudos. Muchas veces nosotros pensamos que porque somos adventistas de cuarta, quinta generación, porque tenemos dones, porque tenemos esto, nosotros no necesitamos a Dios. Y Dios te dice hoy, a ti y a mí, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
y unge tus ojos con colibrio para que veas. ¿Será que somos ciegos espirituales, sordos, mancos espirituales? El Señor está llamando hoy a la puerta de cada uno de nosotros al arrepentimiento, a que seamos transformados, a que tengamos una relación con Él. Él quiere que nosotros seamos esa persona por el que Él nos ha llamado para poder ser esa luz allí afuera. Mientras el diablo nos tiene enredado peleándonos y haciendo cosas acá, Él está allí afuera, cogiendo las personas. Hay personas que se suicidan, hay personas que están desesperadas. Nosotros necesitamos, si no tenemos dinero, si no tenemos nada, orar por esas personas. La oración es un instrumento muy impresionante. Dice en el capítulo de la oración 27, dice que cada vez que tú te pones de rodilla, el diablo huye, porque él sabe que tú estás llamando a tu mejor amigo, que es su peor enemigo. En Hechos 2, capítulo 2 de Hechos, versículo 21, dice: todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces nosotros necesitamos invocar el nombre de Jehová. El Señor está llamando a nuestras puertas. Dice la forma como tenemos que contemplarlo. En 2 de Corintios 3, 18, dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y cómo nosotros tenemos que ser transformados? Dice, contemplando seremos transformados a su imagen. Nuestro carácter será hecho semejante al de Él. Deberíamos regocijarnos de que todo el juicio ha sido dado al Hijo, porque en su humanidad ha conocido todas las dificultades que acechan la humanidad. Dice, el ser santificado. Nosotros necesitamos ser santificados. Dice Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie puede ver a Dios. Te hago esta pregunta: si Cristo viniera ahora mismo, ¿tú crees que serías salvo? ¿Tú crees que tendrías tu nombre escrito en ese libro de la vida en este momento? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Será que estamos en un tiempo de gracia? ¿Lo estamos aprovechando realmente? ¿Estamos realmente aprovechando ese tiempo de gracia que el Señor nos está brindando en este momento para poder ser transformados a su imagen? Y cuando nosotros venimos aquí decimos, no, es ese, es aquel, es aquello. Y cuando vemos que alguien está predicando del trigo y la cizaña, giramos la cabeza para allá, giramos la cabeza para acá. Dice, no ha venido la cizaña, no ha venido la cizaña. Y resulta que la cizaña soy yo. La cizaña soy yo. Durante un montón de tiempo, cuando predicaban de la cizaña, yo miraba a ver si había venido la cizaña. Y el Señor me decía, la cizaña eres tú. Te peleas con tus hijos, te peleas en el vecindario, te peleas aquí, te peleas allá. Mira qué carácter tienes, eres impaciente, criticas, murmuras, chismoseas, tienes odio en tu corazón. Tú eres la cizaña, me decía el Señor. Tú eres la cizaña. Dice la parte de abajo, dice, ser santificados es participar de la naturaleza divina, captando el espíritu y la mente de Cristo, aprendiendo siempre en la escuela de Cristo. ¿Cuál es la escuela que estamos aprendiendo hoy? ¿YouTube? ¿TikTok? ¿Redes sociales? ¿Esa es la escuela que estamos aprendiendo hoy? Dios quiere que nosotros seamos transformados a su imagen. Bueno, esta ya la dije, somos transformados de gloria en gloria. Si quieres, pásala, hermano. Aquí dice, hay un versículo muy importante que está en Tito 3, 4 al 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener esa renovación, esa regeneración, pero no por nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo quiere regenerarnos, quiere cambiarnos. ¿Y qué dice Judas 24? Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor nos está ofreciendo esta promesa. Él dice que Él es poderoso. Cuando nosotros decimos, no podemos, cuando nosotros decimos, no, es que Cristo no puede vencer el pecado, estamos haciendo a Satanás grande delante de Él. Pero Cristo tiene el poder para guardarnos sin caídas de pecado. ¿Cómo caminó Enoc
ellos también eran hombres como nosotros, pero ellos querían caminar con Dios, tenían una relación con Dios. Y hoy el Señor nos está llamando y dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué los he llamado, los creé, los formé y los hice? Dios tiene un propósito para tu vida. Si tú no has descubierto cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacer de ti una bendición, quiere hacer de ti una luz para que tú brilles, como dice Isaías, levántate y resplandece. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un canal de bendición. Y dice esto en 1 de Tesalonicenses 5-24. Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Jesús nos está llamando hoy a la puerta. Dice, si yo estoy a la puerta y llamo, abre. ¿Dónde estaba Cristo? Estaba fuera de nuestro corazón. Pero muchas veces pensamos que Cristo está dentro. Pero si tenemos los frutos de la carne, tenemos que rendirnos al yo. Tenemos que rendirnos a Cristo para que Cristo haga esa transformación con todas esas promesas maravillosas en nuestra vida. Bueno, gracias.